Si estás buscando consejos para ordenar cajones, este libro no es para ti, pero si estás buscando claridad, calma y armonía, quédate. El libro Carta desde Japón inicia con una dedicatoria que dice: a aquellos que buscan la belleza en la vida de todos los días. Esta frase de Marie Kondo se siente como una bienvenida zen, que anticipa con claridad el espíritu del libro, y no es casual que esta obra haya sido descrita como la más personal e íntima que la creadora del método KonMari ha escrito hasta ahora. Carta desde Japón fue publicado en su versión original en inglés a fines del 2025 por Penguin Random House. La versión en español ya está disponible, publicada al igual que todos los libros de Marie Kondo por la editorial Aguilar. Yo lo leí en inglés y en italiano. A mi parecer, este trabajo artístico del libro da a entender que no es el típico libro de Marie Kondo donde da consejos sobre cómo ordenar y organizar la casa. En la parte externa vemos siluetas de montañas y en la parte interna ciruelos en flor. Y eso da a entender el tema central del libro: Japón y todo aquello que lo hace reconocible. En su introducción, Mari comparte cómo el hecho de haber vivido lejos de su país natal le permitió verlo desde otra perspectiva y ser más consciente de su identidad como país. Cuenta también que el contacto con personas de distintos países y realidades la enfrentó repetidamente a una misma pregunta: ¿por qué ciertas costumbres, gestos o rituales resultaban tan llamativos o enigmáticos para otros, cuando para ella eran naturales, parte de su forma de ser y de vivir? Esto la hizo reflexionar sobre sus raíces, reconociendo que muchas de las cosas que daba por hecho, como su educación, su relación con los objetos, el sentido del orden, la atención al detalle, están íntimamente ligadas al lugar donde nació. De hecho, afirma que el método KonMari probablemente no habría existido si ella hubiese nacido en otro lugar, porque gracias a esa cultura, con sus tradiciones, valores y sensibilidad particular, el método KonMari encontró un terreno fértil donde florecer. Carta desde Japón está estructurado en 6 capítulos, cada uno asociado a una acción o verbo: apreciar, perfeccionar, poner atención, saborear, purificar y armonizar. Podríamos decir que son 6 lecciones para encontrar la armonía. Además, incluye 20 conceptos que entrelazan historias personales de Marie Kondo, rituales y tradiciones. En algunos casos encontramos contextos históricos o culturales que acompañan el relato, haciéndolo más entretenido y cercano, y así evitar definiciones que parezcan como sacadas de una enciclopedia. Conceptos como chado, para hablar sobre la ceremonia del té, o hanami, referido a la contemplación de los árboles mientras florecen, pueden parecer familiares si eres alguien que ya conoce un poco de cultura japonesa. En cambio, si no sabes mucho sobre Japón y no sabes qué es el método KonMari, es probable que este libro no te diga mucho. Cuando el libro Carta desde Japón fue anunciado como un libro íntimo, me pregunté a qué se refería y luego de leerlo entendí la razón. Marie Kondo comparte muchas anécdotas personales en él, cosas de las que uno se entera solo cuando alguien escribe una autobiografía, y eso lo hace sentir cercano para personas que, como yo, aprecian y se sienten atraídos por la cultura nipona sin ser experta en el tema. En cada relato es posible percibir el amor profundo de Marie Kondo por su cultura natal, su admiración por la hospitalidad japonesa y por esa visión del mundo en la que aceptar la naturaleza transitoria de las cosas, como ocurre en los jardines japoneses, por ejemplo, es precisamente lo que crea belleza. La creadora del método KonMari no comparte solo ideas, nos invita genuinamente a comprender por qué Japón
es como es, reflexionando sobre valores como el aprecio por la contemplación, la armonía y el respeto por el entorno que nos rodea. Siento que Carta desde Japón es una hermosa evolución dentro del trabajo de Marie Kondo. Si uno vuelve a leer La magia del orden, escrito 14 años atrás, se encuentra con esta joven japonesa que crea un método que a través del orden puede transformar la vida de las personas. En Carta desde Japón, en cambio, se siente la profundidad y la madurez en un relato más relacionado con la existencia misma, como si quisiera dejar para la posteridad, para quienes la conocen, para sus lectores y también para sus hijos, un libro que recoge todo lo que ella ama y aprecia del lugar que la vio nacer. Personalmente siento que Carta desde Japón es un verdadero tesoro para quienes sentimos una cierta afinidad por esta cultura. Si ya has leído sus libros anteriores, este te hará sentir que todo lo que Marie Kondo ha compartido hasta ahora, desde el método KonMari hasta el método Kurashi, tiene sentido porque son ideas concebidas e inspiradas por la cultura japonesa. Es un libro que invita a la reflexión y es probable que lo leas más de una vez, además de querer tenerlo siempre a mano porque es un libro que como edición impresa es muy bella. Y aquí viene algo importante. Este no es un libro práctico paso a paso. Si estás buscando una guía concreta para ordenar cajones y armarios, este libro no es exactamente eso. Es más bien una invitación a cambiar la mirada, a reflexionar, a conectar con el sentido de lo que haces. Es un libro que requiere algo de ti, que tomes esas ideas y las lleves a tu propia vida. Para finalizar, te cuento que al terminar de leerlo sentí dos cosas: ganas de realizar el mismo ejercicio reflexivo que hizo Marie Kondo con su tierra natal, mirando mi propia cultura y mis propias raíces con más atención, gratitud y conciencia. Y por supuesto, ganas enormes de conocer Japón. Y mientras lo esperamos en todas las librerías, ¿te gustaría leerlo? Cuéntame en los comentarios. Espero que estés muy bien. Nos vemos pronto. Chao.